Hola, mi nombre es Juliana Sandoval y con mis compañeros Juan Sebastián Torres y Chabeli Potosí vamos a hacer la sustentación del proyecto de estadística aplicada, el cual es el estudio de la base de datos de nacidos vivos en Guadalajara de Boca en el año 2016. Para iniciar, vamos a presentar una descripción de la base de datos, la cual contiene un total de 81 niños y niñas nacidos vivos, donde se registra su peso, la talla, el tiempo de gestación, el tipo de parto, el género, entre otros. Esta base de datos se acomoda a la solicitada a las indicaciones del proyecto y de los diferentes avances, debido a que posee variables tanto cualitativas como cuantitativas que permiten ser analizadas y comparadas. Se escogió esta base del año 2016 ya que contenía la información mucho más completa y mucho más actualizada que otras. Eh, el proceso de comparación y análisis se va a presentar en las siguientes secciones. Lo siguiente que vamos a hacer es la identificación de variables, las cuales son las cualitativas serían el tipo de parto, el género de los niños nacidos, el estado conyugal de la madre y la formación de la madre, mientras que las cuantitativas es el peso, edad de la madre, tiempo de gestación y la talla. Para el análisis exploratorio vamos a presentar tres tablas. El primero, los indicadores estadísticos de las variables peso y talla registrados en la base de datos de nacimiento. La segunda son los hombres y mujeres clasificados por tipo de parto. Y la tercera son los indicadores estadísticos de la variable peso y talla para hombres y mujeres. De los indicadores estadísticos podemos observar que los hombres que nacieron de manera espontánea tuvieron un peso de promedio mucho más alto, que fue de 4.076 gramos, mientras que los hombres nacidos por cesárea obtuvieron un promedio mucho más bajo, que fue de 1.770. Para las niñas que nacieron tanto por espontánea como por cesárea, tuvieron un promedio muy similar, el cual solamente se diferencia por 360 gramos. Eh, También es evidente que los que nacieron por cesárea, los niños que nacieron por cesárea, tuvieron una talla promedio más baja, mientras que los que nacieron por espontánea tuvieron una mucha más alta. Para el caso de las mujeres es similar con la del peso, su diferencia es muy mínima y son muy igual el promedio. Para la desviación estándar del peso fue de 863.4 gramos y la de la talla fue de 5.01, que es muy cercana a los promedios obtenidos. De la kurtosis, pues podemos ver que la distribución es casi simétrica, lo que significaría que el grado de concentración alrededor de la zona central es bastante grande. Para lo siguiente vamos a presentar tres gráficas donde se analiza la variable peso, talla y gestación, de las cuales en sí podemos, al analizarlas en conjunto, se puede percibir que el tipo de parto del género influyen muchísimo en el peso y la talla de los nacidos, ya que se puede observar que si el niño nació por cesárea, su peso y talla en promedio son mucho menores a los que nacieron por espontánea y su diferencia es bastante notoria. Y aunque en las niñas también existe esa misma distinción, la diferencia no es tan considerable. Para el diagrama circular del estado conyugal de la madre, se ve que el 44 y el 36% de las madres estuvieron en una relación estable cuando dieron a luz al niño, o sea que están casadas o que llevan 2 años o más viviendo con su pareja, mientras que el 12 y el 5% o están solteras o no están casadas y llevan menos de 2 años viviendo con su pareja, y solamente el 2% no tiene información. Para el siguiente se muestran dos diagramas, el de caja y bigotes, una para la variable peso y otra para la variable talla, donde para la variable peso lo primero que se puede observar es que tenemos un dato atípico inferior al resto del grupo de datos, el cual se aleja bastante de la media, que es aproximadamente de 3.000 gramos. Y también se puede observar que el 50% de los niños registraron un peso entre los 2.429 y los 4.765 gramos. Y la variable se mueve aproximadamente entre los 900 gramos y los 4.900 gramos, con solamente este dato atípico que ya había mencionado. Y para la parte del diagrama de cajas y bigotes de la variable talla, lo que se puede observar es que la media está en, está en aproximadamente los 48 centímetros, y que sin tener en cuenta los 5 valores atípicos que se muestran en la diagrama, la variable se mide entre los 42 y los 55 centímetros. También se puede observar que el 50% de los niños registraron una talla entre los 47 y los 51 centímetros. Bueno, continuando con la sustentación de nuestro proyecto final, vamos a pasar a definir qué es un intervalo de confianza y cómo se aplicó a nuestra base de datos.
Entonces tenemos que un intervalo de confianza es un rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra que posiblemente incluya el valor de un parámetro de población desconocido. ¿Esto qué quiere decir? Que el intervalo de confianza va a ser un rango en el cual posiblemente se encuentre el parámetro que deseamos estimar. Esto posiblemente es importante ya que los intervalos de confianza están vinculados a un nivel de significancia que se le asigne dependiendo del caso o dependiendo de la precisión que se requiera. Entonces, un intervalo de confianza se determina calculando una estimación de punto y a partir de esa estimación de punto se le suma o se le resta algo determinado margen de error. Para un intervalo de confianza bilateral, el margen de error es la distancia entre el estadístico estimado hasta cada valor del intervalo de confianza que generalmente se conoce como límite superior y límite inferior. Mientras mayor sea el margen de error, más ancho será el intervalo y menos seguro se podrá estar de la estimación que se está realizando. Entonces, aquí se muestra una tabla de resumen donde se encuentran las fórmulas pues para cada uno de los estimadores que se desee determinar. Entonces, es importante saber si la varianza poblacional es conocida o es desconocida, ya que dependiendo de eso se va a utilizar una fórmula diferente. Y también es muy importante saber qué parámetros se está deseando estimar, porque, por ejemplo, si se desea estimar algo vinculado a la media, entonces se va a tener que utilizar la distribución normal y la distribución t-student para determinar el margen de error. Pero en caso de que se desee estimar algo vinculado a la varianza, se va a utilizar la distribución chi cuadrado para determinar ese mismo margen de error. Ahora, aplicando como tal, pues esta teoría a nuestra base de datos, lo primero que hacemos es considerar que nuestro tamaño de muestra es 81, lo cual nos permite utilizar el teorema del límite central para considerar que el estimador de la media toma un comportamiento normal. En el caso de la varianza, como si se requiere verificar este comportamiento o esta condición de normalidad, lo que hacemos, pues, para desarrollar como tal el proyecto es suponerlo. Bueno, en la tabla se muestran los estimadores puntuales de la media y la desviación estándar para cada una de las variables pues, que se explicaron al principio. Entonces, en este caso sería peso, talla y tiempo de gestación. Ahora, como se desconocen las varianzas poblacionales, se usará la siguiente expresión o la expresión que se muestra en pantalla para determinar los intervalos de confianza vinculados a la media. Entonces, como se puede observar, está el estimador puntual, que viene siendo la media, menos un margen de error que está vinculado a un valor que se extrae de la distribución normal y a su vez está multiplicado por la desviación estándar, que viene siendo el estimador puntual que se muestra en la tabla, sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, si es límite inferior, se le restaría ese margen de error y si es límite superior, se le aumentaría o se le sumaría el margen de error. Ahora, para realizar un ejemplo o ejemplificar lo que pues se mencionó, entonces vamos a utilizar la variable peso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el Z1 menos alfa medios, que viene siendo el valor que se extrae de la distribución normal. Entonces, como se puede observar, este valor va a estar vinculado al nivel de confianza o nivel de significancia que nosotros le asignemos como tal, pues dependiendo de la precisión que se requiera. Entonces, nosotros escogimos un nivel de confianza del 95%, por lo cual el nivel de significancia va a ser del 5%. Ahora, se calcula la probabilidad de que un valor X sea menor a ese Z que depende del 1 menos alfa sobre 2 o alfa medios. Entonces, tendríamos que calcular, determinar un valor utilizando la distribución normal, el cual nos da una probabilidad de 0.975. Este valor va a ser 1.95996 que se determinó utilizando la aplicación y aquí se adjunta como una especie de captura de pantalla como se vería el gráfico para el caso que estamos presentando. Ahora, por último, nos queda calcular el intervalo de confianza, que básicamente utiliza el estimador puntual de la media para la variable peso, que sería 2.876.59 kilogramos menos 1.95996, que es el valor que se extrajo de la distribución normal,
multiplicado por el estimador puntual de la varianza, que sería 863.39, sobre la raíz de 81, que viene siendo el tamaño de nuestra muestra. Entonces, dependiendo de si se desea calcular el límite inferior o el límite superior, se suma o se resta, respectivamente. Por lo que, bueno, en conclusión, nuestros valores serían 2.688.57, punto y coma, 3.064.62, que sería nuestro límite inferior y nuestro límite superior para la variable peso. Entonces, en conclusión, se puede decir que con un nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que la media de las variables, bueno, de la variable peso se encuentra entre 2.688.57 kilogramos y 3.064.62 kilogramos. En la parte inferior de la diapositiva se encuentra como los valores obtenidos para la variable peso, talla y tiempo de gestación, pues los respectivos intervalos de confianza vinculados. Bueno, vamos a hablar sobre la estimación por prueba de hipótesis. La edad de las mujeres que son atendidas en el Centro Médico de UGA es una variable susceptible a ser analizada y los datos de la muestra dada pueden inferir información hacia la población. Tenemos un total de una muestra de 81 mujeres, donde la edad promedio fue de 28,68 años y la desviación estándar fue de 6,39 años. Podemos ver que las mujeres pueden tener hijos antes de los 30 años en su mayoría, mientras que en los países desarrollados los tienen después de los 30. Bueno, tenemos que fijar un nivel de confianza del 95%. Para eso, plantearemos las siguientes hipótesis. HO igual 30 y H1 igual menor que 30. Puesto que la muestra es grande, son más de 30 datos, entonces el dato estadístico viene dado por el promedio menos 30 sobre la desviación dividido la raíz de n, la cual nos dio menos 1,86. Bueno, para un nivel de confianza del 95%, tenemos que el valor crítico de la región de rechazo es de menos 1,64. Para saber si rechazamos o no la decisión, tenemos que ver que menos 1,64 sea mayor al z que nos ha dado. Entonces, como menos 1,86 es menor a menos 1,64, entonces se rechaza la hipótesis. Tenemos una muestra con 41 niños, cuyo peso promedio fue de 3.035 gramos, y la desviación estándar de esa variable es de 815 gramos. Mientras que para las niñas tenemos una muestra de 40, con un promedio de peso de 2.714 gramos y una desviación estándar de 891 gramos. Las muestras son lo suficientemente grandes para elegir un estadístico de prueba Z en vez de T. Si realizamos los cálculos, nuestro Z va a ser igual a 1,69. Como ya sabemos la regla que mencionamos anteriormente, vemos que 1,69 es mayor a 1,64. Por lo tanto, esta hipótesis también se rechaza. Vamos a realizar una propuesta de prueba de hipótesis. Por lo tanto, en Buga la proporción de mujeres y hombres, la cual nos estima el censo, es que el 51,2% de los censados son mujeres y que el 48,8% restantes son hombres. Así, la muestra de los nacidos en el 2016 en Guadalajara de Buga arroja que de los 81 nacidos, 40 son mujeres. Bueno, para esta prueba de hipótesis proporcional utilizamos el siguiente estadístico de prueba, que es el que ven aquí en pantalla. Para saber si rechazamos HO con un 95%, entonces nuestra regla de decisión será
que nuestro ZC sea mayor a 1.64, como ya lo hemos venido haciendo anteriormente. Realizamos nuestro ZC, solo es reemplazar los datos en la fórmula y obtenemos un valor de menos 0.3961. Por lo tanto, menos 0.39 es menor a 1.64. Por lo tanto, no rechazamos H1. Bueno, vamos a hacer una comparación de proporciones, en el cual P1 va a ser 0.4615 y P2 0.8125. Se requiere un estimado agrupado de la proporción para poder determinar el estadístico de prueba, puesto que DO es igual a 0. Al realizar el cálculo, obtenemos un valor de PC igual a 0.4568. Entonces, el estadístico de prueba será determinado de la siguiente manera. ZC va a ser igual a la fórmula que tenemos en pantalla. Lo único que debemos hacer es reemplazar los datos que ya anteriormente mencioné y obtenemos un ZC de 0.1143. Como la hipótesis alterna es de la forma P1 menos P2, entonces HO se rechaza si ZC es mayor a Z1 menos omega, Z1 menos alfa. Para realizar la comparación se requiere conocer el valor de Z1 menos alfa. Al realizarlo, obtenemos que Z1 menos alfa, alfa es 0.05, obtenemos un valor de 1.64. Entonces tendríamos que ZC es igual a 11.43 y Z1 menos alfa es igual a 1.64. Al ZC ser menor al Z1 menos alfa, no podemos rechazar HO.